Buen día a todas. Gracias, César, por la invitación. Celebro, digamos, la voluntad y las ganas de tratar de hacer un evento como este, que siempre implica un conjunto de trabajos de organización, coordinación y de esfuerzo, etcétera, que está bueno hacerlo. Me parece que es sumamente interesante y, por otro lado, también creo que es súper interesante y desafiante tratar de pensar el desarrollo, ahora vamos a ver, una teoría, un campo de estudios, etcétera, como es esto autodenominado la antropología del cristianismo, que yo diría que se enmarca, digamos, haciendo, digamos, una mirada más general de lo que es el campo en donde nosotros normalmente trabajamos, que es esto de la antropología de la religión, un gran campo con mucha historia en la disciplina, con mucha variabilidad hacia su interior, que si uno se pone a pensar, digamos, respecto a teorías o cambios o preguntas o formulaciones novedosas en el campo de la antropología de la religión, como hace un tiempo se preguntaba una conocida nuestra. Yo creo que es muy válida la pregunta, más allá, digamos, de los últimos desarrollos del perspectivismo, de la teoría ontológica, la discusión ontológica, del pragmatismo contemporáneamente, o antes que eso, de la teoría de la acción racional, digamos, es decir, yo creo que no se me escapan muchas más discusiones contemporáneas que abrevaron en parte o en su totalidad en lo que es la antropología de la religión. Desde este punto de vista más macro, si uno lo aborda desde una especie de antropología o sociología de la ciencia antropológica, haciendo foco en la antropología de la religión, me parece que sin duda la antropología de los cristianismos es, podríamos decir, una vertiente de relativamente poca existencia en el campo y en la tradición, que se ha propuesto, digamos, de una manera muy singular, que ahora voy a tratar de aproximarme de una manera muy general, por supuesto, lo anticipo, acerca de nuestras prácticas científicas respecto de ciertas problematizaciones y preguntas. Dos palabras sobre el título para no demorar mucho más la introducción. Lo de cultura católica en realidad viene por una preocupación. Voy a empezar por el subtítulo y después por el título. Lo de inacabado tiene que ver básicamente con modelo. No, yo puse modelo, pero en realidad debería ser más proyecto que modelo. Yo creo que la antropología del cristianismo responde más a un proyecto colectivo, no individual, aunque hay individualidades fuertes como Joel Robbins, por ejemplo, que yo creo que es la personalidad, el gran arquitecto, digamos, de todo este movimiento que ha cobrado escala mundial. Me parece que es más un proyecto inacabado que un modelo inacabado. Ahora voy a explicar por qué. Eso por un lado. Después, por otro lado, la cultura católica para mí siempre ha sido, digamos, una preocupación insistente y recurrente, no porque sea un culturalista, sino porque me parece que hay muchas cosas irresueltas respecto de la cultura, la relación entre cultura y religión. Y cultura religiosa, me parece que precisamente los debates contemporáneos que hemos tenido recientemente sobre la cuestión del aborto no hacen más que reinstalar mi interés, ¿sí?, por las relaciones entre una y otra dimensión, para explicar básicamente muchas de las acciones y de las discursividades que nosotros escuchamos hoy, más allá de las afirmaciones que a veces escucho yo respecto de la influencia de cierto lobby institucional para apoyar o no cierta ley. Yo creo que la explicación por la parte del lobby, esto es un paréntesis que estoy haciendo, no responde en absoluto por qué, digamos, nosotros hoy encontramos ciertas respuestas institucionales o políticas a algunos temas y que sí vendrían más bien resueltas por aproximaciones desde lo cultural y la influencia que ejercen los actores. Pero bueno, esto es todo un paréntesis que tiene que ver con esto, pero... pero va bien, porque digo, meten el dedo también en eso, cómo pensar la cultura católica y cuáles son las tramas finas. En realidad no tenemos elementos y no sabemos cómo pensar eso. O sea, lo que nosotros vemos son acciones, respuestas, pero en realidad me parece que tenemos todavía poco desarrollo teórico, conceptual y metodológico y preguntas quizá más finas para tratar de entender por qué estamos donde estamos y por qué estamos atravesando este momento dramático, según diría el gran Turner, en términos de una ley y una problemática social como es la del aborto. Pero bueno, esto es un paréntesis, vuelvo un poco al tema, no está desconectado, pero no me quiero ir tampoco porque si no voy a hablar una hora acá y no es la idea. Entonces, esto un poco viene por qué hablo de cultura católica. En realidad podría ser cultura cristiana, o llámenlo como quiera, pero en realidad lo que quiero tratar de pensar con ustedes de manera colectiva, no es que tenga todo resuelto, sino por el contrario, vengo con más preguntas que respuestas.
me parece que esta cuestión de la cultura instala nuevamente las relaciones complejas entre la noción misma de cultura, la noción de discurso, la noción de ideología y la noción de imaginarios, que para mí son territorios diferentes. Para mí, digamos, ahí hay solapamientos, pero son definitivamente terrenos diferentes. Si quieren, en otro momento volvemos sobre ese tema, que está relacionado de nuevo con esto, pero que no es el tema central de mi exposición acá. En esta exposición, brevemente, como les decía al principio, me interesa quizá que sea un pantallazo general acerca de mi humilde percepción sobre lo que es la antropología del cristianismo, en principio cómo surgió, algunas caracterizaciones generales respecto a cuáles son los principales frentes sobre los que ha venido trabajando, y quizá después advertir o notar algunos posibles líneas o vías potenciales para futuros desarrollos, tratando de cerrar todo esto para volver a la cuestión de la cultura católica con un par de ejemplos, si el tiempo me lo permite, sobre mi propia experiencia etnográfica en monasterios de clausura en la Argentina, digamos, ejemplificando con un artículo que yo escribí hace un tiempo, que fue el único artículo que escribí sobre misionerización entre criollos, que ya tiene 8 años de publicado, pero que me permite, digamos, acercarme a las configuraciones de distintas catolicidades en la Argentina. Para compararlo con estos cristianismos en los cuales se abreva esta forma específica de hacer antropología de la religión. Entonces, dicho eso, mi primer contacto con la antropología del cristianismo fue hace un tiempo, cuando yo todavía estaba con mi tesis de doctorado, ya casi estaba terminando mi tesis de doctorado. En realidad me pasó bastante por encima, yo quería terminar el doctorado más que meterme, digamos, en la discusión con autores y con nuevos desarrollos, qué sé yo, así que un poco lo salteé. Después, un poco más tarde, eso fue los primeros años del 2000, 2005, 2006 por ahí, 2007, un poco más tarde, en 2011, presenté un breve trabajo en las jornadas de la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión del Cono Sur, o algo así, en Punta del Este, en una mesa que coordinó en ese momento el queridísimo Joaquín Algranti. Esa fue como una segunda intromisión en esto de la antropología del cristianismo, una mirada crítica en ese momento, que hoy un poco recupero y que se las voy a presentar ahora. Y finalmente esto, por invitación acá de César, que me dijo, che, mira, vamos a armar una mesa, ¿querés venir? Bueno, dale, vamos. Así que bueno, esa fue un poco básicamente mi relación con el tema. La primera dificultad que yo encontré con esto, entre varias dificultades que encontré, fue, la primera de ellas es la novedad con la que se presenta y se suele autodefinir la antropología del cristianismo. Básicamente por lo que todos nosotros sabemos, y es que los estudios sobre objetos, llamémoslos, asociados con el cristianismo, tienen mucha historia en la antropología. No empezaron en el año 2000 y no empezaron hace poco tiempo, sino que hay una profundidad histórica, una densidad histórica de trabajos bastante importante. Eso por un lado. Y por otro lado, era que tuve la dificultad, como les mencionaba antes, si hablar de la antropología del cristianismo como una teoría, como un campo, como un modelo o como qué cosa. Yo me inclinaría más a hablar en términos de campo de estudio, por esta cuestión de que para mí no llega, tampoco sé si es intención de los principales promotores de esta línea de estudio, de construir una teoría acerca de. Yo creo que en principio se presentaría más como un proyecto colectivo, y esto ya es algo que lo distingue de otras teorías en donde en general uno advierte ciertas figuras tipo fundamentales, ¿no? Que construyen conceptos, elaboran articulaciones, producen modelos que nos permitirían explicar cierto orden de la realidad. Yo eso acá lo advierto un poquito menos, aunque se lo ve como que está más en un proceso de desarrollo, y sí veo más como un campo de discusión sobre cierto objeto que es indiscutible, que es esto que ellos denominan como cristianismo. Eso en principio. Entonces voy a hablar más de campo que de teoría. Bien, les pido disculpas, voy a leer porque digamos hay algunos detalles que no me quisiera perder. Después, de última, podemos volver sobre algunos puntos que queden algo oscuros. Este campo de estudios entonces se desarrolló como un proyecto colectivo focalizando sobre expresiones religiosas centradas en mayor o menor medida
en ciertas figuras que remiten a objetos o a componentes simbólicos fundamentales del cristianismo, como la figura de Cristo, por ejemplo. Por lo tanto, quedan comprendidas manifestaciones luteranas, anglicanas, bautistas, católicas, mormonas e incluso expresiones orientales ortodoxas, tales como la iglesia siríaca, etíope o griega, entre otras, trabajos sobre los cuales en los últimos años han comenzado a ser publicados dentro de este campo de la antropología, de la antropología del cristianismo. Buena parte de sus principales interlocutores, aunque no todos, trabajaron sobre experiencias de evangelización y misionerización desarrollada en territorios postcoloniales. Por ejemplo, Joel Robbins trabajó sobre iglesias pentecostales en Nueva Guinea, Fanela Canel sobre el uso y la apropiación de símbolos cristianos en Filipinas, y más recientemente parentesco y mormonismo en los Estados Unidos. John Barker, por otro lado, otro de las figuras, sobre las misiones anglicanas entre los Maizín de Papúa Nueva Guinea, y entre otros varios casos, Matthew Ngelke sobre la iglesia Masowe en Zimbabue. Digamos, hay otros casos que nosotros podemos mencionar. Estos son solo algunas de las figuras más renombradas que nosotros vemos citadas en los distintos artículos o libros que se pronuncian. Hay como una nueva generación en todo esto, ¿sí?, que ellos mismos reconocen, que están trayendo nuevos estudios etnográficos en esta línea. Bajo un intento epistemológicamente ambicioso, la autodenominada antropología del cristianismo se fundó sobre el doble imperativo de, primero, pensar por encima de alguna de las categorías teóricas dominantes de los estudios antropológicos de la religión, siendo precisamente esta misma categoría objeto de crítica. En este sentido, se optó un criterio empírico para la definición y construcción de su objeto de análisis, siendo en este caso el cristianismo o la cristiandad como la categoría fundante en lugar de un criterio más abstracto como el de religión antes referida. Esta también es una distinción importante, es decir, los tipos discuten muchísimo, como ya lo vamos a ver, con categorías como la religión, por ejemplo, y optaron en realidad por algo más concreto, que es lo que nosotros entendemos por cristianismo, lo cual ya hace referencia a un objeto empírico en particular. En segundo lugar, ensayó una apuesta teórica y metodológica colocándose por encima de los recortes que imponen las áreas etnográficas convencionales que suelen determinar los territorios geográficos ad hoc para los estudios antropológicos. Esto quizá para nosotros no sea tan relevante, pero hay que ponerse, digamos, en el campo institucional académico y político en donde esto se produjo, que no es precisamente la Argentina, no es Brasil, no es México, no es Sudáfrica, sino que son los países centrales, en donde la construcción y el pensamiento del objeto etnográfico está condicionado sí o sí por los recortes de las famosas áreas etnográficas. Entonces, estas personas, como segunda característica, yo diría que es sumamente interesante, trataron de pasar por encima de estas distinciones pensando ese objeto empírico, el cristianismo, como un objeto transetnográfico o transcultural y histórico. Entonces, con este criterio ecumenista, que implica y deriva también en una suerte de cruce comparativo de las diferentes expresiones en las distintas localidades, pudo haber aportado algo de novedad en una antropología metropolitana centrada sobre la estricta regionalización de sus proyectos etnográficos. Este subcampo, como les decía antes, comenzó aproximadamente, y acá estoy siguiendo un poco a la narración histórica que hacen los mismos actores o protagonistas, allá por el año 2000, y su objeto y misión antropológica radica en observar el cristianismo con una extrañeza no practicada con anterioridad. Este podríamos decir que es un tercer rasgo que creo yo es sumamente importante. La antropología del cristianismo realza el valor de los estudios sobre expresiones cristianas a partir de su construcción como una nueva alteridad, antes, en palabras de sus adherentes, no considerada como tal por advertirse al cristianismo como el marco cultural de pertenencia de los investigadores de la modernidad y de la sociedad occidental en su conjunto. Es decir, buena parte de la propuesta es radicalizar la mirada sobre la antropología de la religión practicada hasta entonces, explicar por qué el cristianismo o el catolicismo o el protestantismo fueron, según ellos, poco estudiados o poco relevantes en la agenda antropológica, y por otro lado, en una línea que ya había establecido Tal-Al-Asal hace un tiempo, radicalizar la reflexividad antropológica respecto de las categorías y los conceptos que nosotros utilizamos para trabajar sobre la religión y sobre el catolicismo. Pero además, para entender el capitalismo
contemporáneo, para entender los procesos de modernización, etcétera, etcétera. Es decir, la propuesta de la antropología del cristianismo es una propuesta ambiciosa. No se queda solamente en el estudio etnográfico de los cristianismos, sino que pretende ir más allá, o al menos así se presenta, con el objeto de que su conocimiento, su experiencia, sea exportada al resto de los campos de estudio antropológico. Esto, bueno, me están filmando cosas que no les quiero decir, pero pongo pausa. Me parece que tiene que ver, digamos, o sea, yo lo que siempre digo, que me parece que es sumamente importante, no solamente ver la teoría en sí, sino ver las condiciones de producción teórica, o sea, decir lo que está tras de escena, es decir, cuáles son las politicidades que se juegan institucionalmente, académicamente, los prestigios, las relaciones, etcétera, etcétera, para explicar algunas cosas, ¿no? Eso creo que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, la antropología del cristianismo realza el valor de los estudios sobre expresiones cristianas a partir de su construcción como una nueva alteridad, esto que les decía antes, y es importante porque el catolicismo, según ellos, el cristianismo, perdón, en su conjunto, tiene que ser considerado como una alteridad. Realzan este valor precisamente porque según ellos, buena parte de la producción antropológica tiene que ver con entornos sociales, culturales, históricos, políticos, en donde el cristianismo fue predominante y por lo tanto se tendieron a naturalizar y a no exotizar ciertas cuestiones, entre ellas las prácticas cristianas. Entre los temas abordados, por otra parte, por esta vía de indagación antropológica pueden hallarse estudios sobre el ritual y la experiencia religiosa, la materialidad ritual, la misionalización y el cambio cultural. Algunas de las cosas que mencionaba recién Esteban. En cuanto a las condiciones que colaboraron en su aparición, se menciona el crecimiento del pentecostalismo y catolicismo carismático como uno de los elementos primordiales, lo cual habría ayudado a la construcción de un cambio de percepción con respecto al cristianismo mundial, en particular a partir de los crecimientos religiosos experimentados en Asia, África, Oceanía, América Latina, etc. Y fundamenta su propio valor científico a partir de las implicancias teóricas que el estudio de la cristiandad puede traer para la antropología en general, según les mencionaba antes. Por supuesto, este no es el único, la única variable, podríamos decir, que según ellos condicionó la emergencia de este campo de estudios. La ruptura epistemológica, llamaría yo, militante, también la llamaría yo, que esta perspectiva ensaya sobre las miradas que se han venido haciendo desde la antropología y otras ciencias sociales sobre la religión y otros procesos globales del mundo moderno, es central y abreva en buena medida en las críticas ya formuladas, como les decía, por Assad. Para Fanella Canel, por ejemplo, otra de las representantes eminentes, junto con Joel Robbins, la antropología y el resto de las ciencias sociales posee una suerte de prehistoria teológica que ha venido orientando de forma subyacente su mirada sobre la religión. Se declara que este sesgo epistemológico influyó sobre la producción de los modelos comprensivos, sobre la relación entre capitalismo y protestantismo, así como sobre la relación entre modernidad y secularización. Siguiendo a Canel, Timothy Carroll, también otro de los representantes o adherentes a este movimiento, por otro lado, recientemente sostuvo que el cristianismo adquirió una suerte de normatividad analítica para la antropología, puesto que era y parece ser la religión dominante de los lugares en los que la disciplina se desarrolló. En particular, esta visión de oposiciones binarias descansa en la concepción extendida de un cristianismo, ya sea de base católico o protestante, que resulta definido por su ascetismo y por la oposición radical entre esta vida y la otra, es decir, la vida eterna, entre el cuerpo y el espíritu, y entre el espíritu y el parentesco. Digamos, una línea, una relación que ha trabajado más bien Fanella Canel. Dicho de otro modo, el modelo del cristianismo que tenemos podría ser altamente selectivo, según dice esta autora, y estaría enraizado en una mirada naturalizante de las propias creencias sociales en virtud de su origen en el mundo cristiano. La modernidad, de este modo, surge de esta misma perspectiva del cristianismo, dado que la primera sería corolario del eje catolicismo-protestantismo-capitalismo, que deriva del ascetismo mundano ya señalado por Max Weber. Como evidencia, por ejemplo, Canel sostiene que en el mormonismo, al igual que sucede en el cristianismo filipino, que ella trabajó etnográficamente para su doctorado, ofrece un contraejemplo que refuta esta mirada y que en consecuencia favorece un enfoque no ascético y de continuidad más que de oposición sobre el cristianismo.
Después, digamos, de esta crítica, entre otras bastante acérrimas de todo esto, cuesta a veces pensar, ¿no es cierto?, en perspectiva antropológica, digo, si estamos hablando de antropología de los cristianismos, con todo el desarrollo crítico que tuvo la antropología, y yo creo que más que en otras ciencias sociales, no porque sea antropólogo, sino porque incluso lo reconocen otros cientistas sociales, me refiero a la antropología crítica, la antropología del cristianismo, la antropología posmoderna, la incursión del discurso, el poscolonialismo, el decolonialismo, la teoría feminista. Quiero decir, un montón de movimientos uno tras otro, si uno recorre las últimas 5 décadas de la antropología en general, pensando en las posibles influencias para la antropología de la religión en particular, cuesta mucho creer en realidad que muchas de estas supuestas naturalizaciones que ellos denuncian tengan algo de sostenibilidad. ¿Se entiende lo que digo, no? Es decir, quiero decir, en todo caso, los antropólogos que hicimos antropología de la religión vivimos en otro planeta, escindido totalmente de todos estos movimientos de autocrítica y de autorreflexividad por los cuales atravesó la antropología en los últimos 4, 5, 6 décadas, que fueron muchísimos, ¿no? Sí, nada, bueno, esto es un paréntesis, les tiro la pelota para que lo piensen. En resumen, la antropología del cristianismo instala 3 frentes, diría yo, quizás sean más, o al menos 3 frentes principales. En primer lugar, el orden empírico de los estudios etnográficos sobre cristianismos a lo largo de todo el mundo, ya sea en el mundo desarrollado o subdesarrollado. En principio, digamos, estos trabajos, como les decía, empezaron en estos territorios lejanos, en estas áreas etnográficas lejanas, pero más recientemente han comenzado a generar producciones en países centrales. El caso de Fanel Kahn sobre el mormonismo norteamericano es un ejemplo de ello. En segundo lugar, este segundo frente radica, digamos, en el orden teórico-conceptual, en la profundización de la discusión y problematización de los conceptos habituales de los estudios de la religión y antropología, tales como el de religión mismo, el de modernidad, el de creencia, el de cristianismo, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, algo con lo que empezamos, en el campo de lo epistemológico, es decir, cuestionando verdades asentadas, verdades entre comillas, asentadas de la disciplina antropológica, que se han convertido en lugares comunes desde los cuales estudiar la religión. Y por esa razón, la antropología de la cristiandad o del cristianismo parece también encarar, como decíamos, una cruzada reflexiva con relación a la responsabilidad que las propias creencias cristianas han venido teniendo en la construcción de la alteridad. Es decir, por qué podía resultar cierto ritual o cierta creencia extraña para un Maurice Linhart, por ejemplo, ¿no? Que es el caso de un pastor, en ese caso cristiano, ¿no? Digamos, tenemos varios ejemplos de antropólogos misioneros que han hecho etnografías maravillosas y estupendas sobre los lugares en los que hicieron sus estudios. Algunas, digamos, no puedo dejar pasar, digamos, algunas características quizá críticas o para seguir pensando de este campo de estudios a mi humilde entender, ¿no? La primera de ellas, la mirada sobre la relación de la antropología tanto con el cristianismo como con la teología y las misiones sobre el conocimiento antropológico resulta históricamente sesgada como argumentación para la construcción y definición como campo nuevo. Digamos, ahí me parece es uno de los frentes y de las críticas más fuertes que recibió este campo de estudios. Me parece que es muy difícil tratar de justificar la novedad o lo novedoso de este campo sobre la base del no reconocimiento o un reconocimiento muy recortado de lo que ya hicieron otros colegas con anterioridad, ¿no? Que son muchísimos los ejemplos. Estos estudios, en segundo lugar, el segundo punto, estos estudios, entre comillas, descubren el cristianismo como objeto de interés tardíamente en comparación con los realizados previamente en otras latitudes. Por ejemplo, en América Latina no encontré ninguna referencia en todos los trabajos, artículos y libros que estuve revisando sobre la antropología del cristianismo que hable de América Latina y todos los estudios que nosotros tenemos sobre cristianismos pasados, antes del año 2000. Son muchísimos los ejemplos que tenemos, ¿no? En tercer lugar, esta perspectiva muestra dificultades para explicar los límites de lo que entraría en la órbita de lo considerado como cristianismo.
¿No querés usar el término religión? Bueno, perfecto, ya tenemos un rollo que todos nosotros conocemos respecto a por qué, cómo, en qué situaciones usar o no usar la noción de religión. No es muy distinto si nosotros decidimos usar la noción de cristianismo. ¿Qué vas a entender por cristianismo? Un grupo umbanda, ¿va a ser cristiano? Un grupo espiritista, ¿va a ser cristiano? Los que se van al Cerro Uritorco, ¿van a ser cristianos, considerados como cristianos? Solamente vamos a tomar a las denominaciones protestantes oficiales, legítimas y reconocibles. No sé, ahí yo creo que hay, digamos, una ambigüedad que no subsana la misma antigüedad que te presentan otras categorías que ellos mismos critican, como la de religión, por ejemplo. Cuarto punto, el foco sobre lo cristiano puede obstaculizar estrategias para mejor visibilizarlo en su conjunto y en su conexión con el entorno. Además de que instala el peligro potencial de caer en un esencialismo difícil también de sostener, ¿no? O sea, el peligro siempre de la construcción conceptual es el de la esencialización de lo que uno quiere tratar de estudiar. Entonces, ahí también me parece que hay una cuestión de cuidado para aquellos que quieran abrevar en este campo. La denominación misma de esta línea de estudio, como quinto punto, resulta autorrestringida a una ficción que solo puede ser construida por quien investiga, dado que difícilmente puede encontrarse algo que resulte solo, comillado, y estrictamente comillado, cristiano, en un espacio global, postcolonial, postmoderno, postsecular y cada vez más hibridizado. De este modo, la crítica que los representantes de esta línea de estudio formulan en la antropología pasada y presente por su contubernio con el cristianismo puede ser igualmente aplicada a ellos mismos, en tanto que el recorte ficcional sobre algo que podría entenderse como cristiano respondería más a una preocupación confesional que a una científica. Sexto y último punto, para no aburrir más, el cristianismo heredado, o prehistórico como lo llamó Canel, que se denuncia en la disciplina, merecería un estudio en profundidad que dé cuenta real de su eficacia en la producción teórico-conceptual y no solo que se explique por la pertenencia a una sociedad o cultura cristiana. No sé si se entiende eso, es decir, que no solamente esta cuestión de herencia se explica, sí, yo nací en, no sé, en Estados Unidos o en Francia y se supone que son poblaciones protestantes y cristianas respectivamente, entonces mi producción intelectual y lo que yo haga indubitablemente va a estar filtrado o permeado o contaminado, diría la gran Mary Douglas, por esta creencia o esta aproximación. Después, digo, hay otras cuestiones de mucho más detalle que yo, digamos, las paso por alto porque si no, la hacemos demasiado larga. El potencial, digamos, una de cal y una de arena, ¿no? Es decir, potenciales que a mí me parece que son interesantes. Pues, digamos, desafortunadamente nada puede ser categorizado en blanco y negro, siempre hay grises, ¿no? Entonces, lo interesante me parece a mí es ver los grises y ver qué nosotros podemos rescatar de eso en todo caso para hacer un uso productivo de lo que estas personas desarrollan. Estoy casi en 30, en 25. Está bien. Entonces, potencial. Primero, la posibilidad de realizar estudios comparados para trazar regularidades geográficas, históricas o etnográficas a fin de establecer conclusiones generales o incluso teorizaciones explicativas. A mí me parece que está bueno y es algo que la antropología desafortunadamente fue perdiendo con el paso del tiempo y que es la comparatividad. Los estudios comparados, como nosotros sabemos, tuvieron su furor en el siglo XIX, entrado en las primeras décadas del siglo XX, pero después con el tiempo y con la hiperespecialización de la disciplina esto se fue perdiendo. A mí me parece que acá hay una recuperación de trabajar sobre esto. Yo creo que es sumamente rica, que está buena estimularla y que desde lo metodológico y desde lo teórico permitiría, digamos, generar y, ¿cómo se dice?, acentuar los intercambios para construir, si quieren, modelos explicativos más generales. Que en parte, digamos, uno apunta a eso, ¿no? O sea, uno apunta a comprender el mundo. Y para eso, digamos, tratamos de generar modelos, hipótesis, etc. Como segundo punto, me parece interesante esto de amplificar el criticismo ya conocido en torno a categorías conceptuales con las que normalmente se investiga en antropología de la religión. Quiero decir, nosotros ya venimos haciendo esto, me parece. Digo, no veo que lo que a nosotros ya venimos haciendo en la antropología del cristianismo aporte mucho más a lo que nosotros ya venimos haciendo acá. Desconozco cuáles son los entornos de producción de la metrópoli. Quizá para ellos sí esto es importante,
porque quiero decir, las dinámicas de producción antropológica no son las mismas en los distintos países ni en las distintas regiones. Con lo cual, lo que para ellos puede ser original, quizás para nosotros no lo sea tanto, y a la inversa, ¿no? Y en tercer lugar, la relación entre antropología y teología, que es algo que tanto Fanella Canel como Joel Robbins en algún punto mencionan, ¿sí? Y que lo articula un poco más con la cuestión de la cultura cristiana, ¿no? Porque ellos hablan más de cultura cristiana. Yo en este caso les decía cultura católica, pero depende con qué grupo o qué pregunta nos estemos formulando desde el punto de vista de la investigación. Y sobre este último punto, la relación con la teología, que bien podría ser una dimensión por explotar para futuros estudios, Timothy Carroll afirma que la teología no es solo una parte de la cultura de una sociedad cristiana que refiere a categorías y valores, cuestionando de esta forma la visión de Robbins, ¿no? Es decir, Robbins, en uno de los artículos que recién citaba acá Esteban, precisamente abreva en esta cuestión de la cultura cristiana sobre la base de una aproximación que tiene que ver más con lo cognitivo y con lo ideológico, ¿no? Con el campo de las ideas, con la abstracción, y se detiene en la cuestión esta del verbo creer, ¿no? Que fue central y que sigue siendo central pese a la crítica del perspectivismo o de la ontología en los estudios de la religión. Este autor, es decir, Carroll, sostiene que la teología va más allá, por lo que con frecuencia, y cito acá textual, lo citó a él, la teología es un proceso dinámico que no solo es producida por la cultura, sino que también produce cultura y opera como una fuerza social dentro de ella misma. Esto me parece que está bueno, y si lo pienso más fríamente, yo me acuerdo de un texto clásico del gran Evan Pritchard sobre la teología Sande, y la pregunta que yo me digo, ¿qué aporta esto a lo que ya dijo el benemérito Evan Pritchard hace 70 u 80 años respecto a la teología? De nuevo, estilo para que piensen. Yo tengo una respuesta. Bueno, así por ejemplo, en su investigación sobre el mormonismo norteamericano, Fanella Canel, concluye que la teología, y cito textual, la teología mormona, por ejemplo, sobre lo que ha estado investigando recientemente, parece presentar una forma profundamente religiosa para existir en la modernidad norteamericana. Con lo cual, digamos, la visión de la teología y su relación con el cristianismo que instala Canel es ligeramente diferente de con la que juega Robbins, en el sentido de que mientras la primera es un poco más abstracta y juega en el plano más ideacional, si se quiere, ideológico, fundada en la creencia, la que trata de traer Canel es como más experiencial, es como más práctica, es como que permite a la persona que cree, ¿sí?, en algo, comprender ese mundo y moverse existencialmente dentro de ese mundo, e incluso fuera de ese mundo, porque ella discute la relación vida secular con la eternidad, ¿no?, que es sumamente interesante. De este modo parece presentar entonces una vía para explorar las relaciones existenciales entre la racionalización cosmológica y la acción sobre el mundo, así como su comprensión. Un poco para tratar de cerrar un poquito esto último, que es lo que me llevaba a la pregunta inicial con la que empecé este trabajo acerca de la cultura católica, sobre la cual tampoco tengo respuestas por el sencillo hecho que les decía antes. Para mí siempre ha sido un trabajo, sigue siendo una preocupación, porque no encuentro que tengamos respuestas para esto, para explicar buena parte de las cosas que nos pasan, ¿no? Yo creo que el valor científico de trabajar sobre la cultura y la religión radica precisamente, nos permitiría explicar buena parte de los dramas sociales por los cuales atraviesa nuestra sociedad hoy, ¿no? Quizá ejemplificar con, muy brevemente, citar este trabajito que les decía al comienzo sobre la misionalización benedictina hacia fines del siglo XIX, principio del siglo XX, en donde, tratándose de, en principio, una orden de clausura, pero que ejercía una clausura muy diferente a la que ejercen hoy en día, era una clausura entre comillas porque en realidad estaba más dirigida a la misión. Cuando ellos son enviados desde España, la primera comunidad que vino acá a la Argentina desde el monasterio de Silos, en España, tuvo una misión básicamente ministerial. Estuvieron en Cuba, estuvieron en Costa Rica, estuvieron en México, estuvieron en Estados Unidos y finalmente vinieron a la Argentina para radicarse acá.
Lo que me pareció interesante de todo esto es, en las fuentes que yo revisé en su momento, eran las visiones que a los ojos de ellos tenían las distintas configuraciones católicas con las que se encontraban en cada uno de esos lugares. Y está bueno porque es un recorte cronológico simultáneo, casi en paralelo, con pocos años de diferencia, entre cómo veían ellos el catolicismo en México, cómo lo veían en Nueva Orleans, estuvieron instalados durante un corto tiempo ahí, y cómo lo veían cuando vinieron acá a Argentina, cuando se instalaron, digamos, en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Carlos Casares. Lo que me resultó interesante de todo esto, y pensando un poco en esta problematización, llamémoslo de alguna forma, que trata de hacer la antropología de los cristianismos respecto a la cultura, es esta tensión que les decía entre Robbins y Cannell respecto a lo abstracto ideológico y a lo experiencial, si uno quiere. Lo que Robbins de alguna forma tensiona entre el creer que o el creer en, ¿no? Algo que ya había trabajado también hace varios años atrás este antropólogo francés Jean Coulon. Las diferentes configuraciones católicas con las que se encontraron estos monjes, entonces en su caso, el modelo imaginado de cristiandad para ellos, que era un modelo, yo diría, fundamentado en dos líneas. Una de ellas es el comportamiento moral de las personas, por un lado las moralidades de base católica, y por otro lado la ritualidad, y estrictamente la liturgia. En México, digamos, era como el modelo imaginado, era perfecto. Desde la organización de las diócesis y la presencia del clero y el conocimiento de los actores sociales con los que se encontraron en México respecto a la liturgia católica, por un lado, ya les digo, o sea, encabeza la escala de valores respecto a lo que ellos querían encontrarse en América. En segundo lugar, el caso de Nueva Orleans, en donde en realidad era, a ver si les puedo leer muy brevemente, chiquito, esto dice Nueva Orleans, ¿no? En cuanto a religión, es muy distinto de México. No hay curas sueltos ni para capellanes de monjas, pues suelen serlo los párrocos de colegios. Todos, hasta los religiosos, son párrocos y aún el obispo auxiliar que tiene su iglesia parroquial. Bueno, la mayoría son extranjeros. El culto, a juzgar por esta parroquia de Santa Teresa, donde estaban, no veo que produzca mucho. Es la más pequeña, 25.000 almas. Los domingos todos echan su quinto, algunos un peso. Trabajo es bien poco el que aquí les da la iglesia, con decir el mismo sermón 4 veces o en todas las misas de los días de fiesta, ya está todo, porque ni novenas, ni misiones, ni nada de confesiones que se diga, solo el sábado y tal vez en las vísperas de grandes fiestas, etcétera, etcétera. Bla, bla. Después sigue caracterizando un poco más, que no es tan bueno como el de México, en varios sentidos, pero que al mismo tiempo es mejor con el que se van a encontrar acá, ¿no? siempre dando la nota. Y sobre el que se encontraron acá dicen, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Acá en Provincia de Buenos Aires ¿Qué año estamos? Estamos acá en 1999 llegaron ellos, esto es 1998. Lo de Nueva Orleans 1998, 97, 1008. Y lo de Carlos Casares estamos hablando de 1910. Una década después, o sea, no había nada en Carlos Casares. Una década después. Dice, la gente es completamente ignorante en religión. En este campo, pues nuestra iglesia, ahora parroquia, es la única en 10 leguas a la redonda. Dice, más adelante dice, no, esperen que encuentro. Dice, el primer día que rezamos el rosario, no sabían contestar. En el colegio, a todos ha habido que enseñar el A, E, I, O, U, es decir, las vocales. Por lo demás, visten bien y saludan, sin comparación con México, los de este país. Lo que a ellos más les preocupaba de todo esto era, como les decía antes, el desconocimiento litúrgico. Más tratándose de una orden religiosa que se caracterizó siempre por su competencia liturgista. Y de esto, básicamente, me interesaba ver esta visión nativa de parte de ellos, centrada por un lado en las moralidades, que se reducen básicamente al cumplimiento del matrimonio, digamos, algo de lo que básicamente se quejaban eran de los concubinatos, es decir, las moralidades, y por otro lado los comportamientos rituales. En relación con esto, y acá me parece que hay un cruce respecto de la cultura cristiana en la que trata de abrevar, al menos en parte, una de las dimensiones en la que trata de abrevar esta antropología de los cristianismos,
se articularía con esto que yo denominaría como una especie de conseguir un hábitus católico en la sociedad, en la localidad, donde estos religiosos estuvieron. Ahí me parece que algo interesante, que no sé si es verdaderamente analizado por estos estudios, son muchas veces las presencias históricas, las distintas presencias históricas que se han dado a través de los tiempos en una misma localidad, en una misma región de catolicismos. Es decir, no es que el misionero llega, sino que ya había antes que ellos, cuando llegaron, presencias, conocimientos, saberes, relaciones, incursiones e imbricaciones con el catolicismo. Quiero decir, para nosotros a veces muchas veces es complicado entender ciertas respuestas asociadas con las culturas locales, pero que están empalmadas en entramados estratigráficos de presencias, de relaciones y de conflictividades que dan por resultado lo que nosotros vemos hoy. Es decir, detrás de cada acción y de cada representación siempre hay como una especie de milhoja, le diría yo para ilustrarlo, que le otorga como una densidad a todo eso que nosotros llamamos cultura, ¿no? Yo creo que tenemos pocos elementos teóricos y conceptuales para trabajar eso. Como les decía al comienzo, para mí sería una vía de indagación súper útil en varios sentidos para explicar no solamente la emergencia o la configuración de ciertos cristianismos o catolicismos o protestantismos en algunos lugares, sino además de eso para practicar la comprensión para otras dimensiones de la vida social. Y creo que, bueno, para mí eso debería ser un tema de agenda, es decir, la relación cultura-religión, ya sea catolicismo, protestantismo, etc. Creo que es algo en lo que todavía nos resta mucho por hacer. Más allá de las críticas y los cuestionamientos a la noción de cultura, creo que hay trabajo por realizar, pero con estas preguntas que quizá, no sé si se formularon o no se formularon de otra manera, pero preguntas que sí yo me formularía para generar un nuevo conocimiento o explicación respecto a este tipo de prácticas. Así que bueno, nada, eso. Gracias.